All right, let's get started. We're going to Muy bien, vamos a comenzar. jump right back in here. We were in Comenzar y Romans retomar chapter 3. en Romanos capítulo 3. and I'm sorry. Y vamos Romans a... chapter Ah, no, 12, perdón. we were in verse 3. Romanos 12, Yeah, sorry about that. verso 3. Sí, So verse 3 he disculpen. says, "For I say through the Verso grace 3 given dice, unto porque me, en virtud de la to gracia every que me ha man that sido is among you dada, not to digo a think of cada himself uno more de highly vosotros than que he no ought to piense think." más Now alto notice, de sí he de had lo to que debe tell them pensar. not to think more highly Mira than cómo they les dice should. que no piensen más alto Right? de lo que Now, deben, when I first read that, I thought, más you know, alto de what's sí amazing to mismo me is that de lo que deben. Y cuando most leí people, me sorprendió lo siguiente, que la mayoría if de la they deal with gente, any type of si batallan con self-esteem algún issue, it tipo is de low self-esteem. problema, es Right? por And baja now autoestima. science says, Y ahora la and ciencia I incluso can see some dice, truth to it, y even creo people que that veo tend to verdad have en a eso, que aún what they gente what que you would call a tiende a superiority tener lo que complex, or llamaríamos un complejo de they think very superioridad, highly of themselves, o that kind of thing, piensan arrogance or demasiado alto de sí defeatism. That mismos, is almost arrogancia always a o ser cover-up engreídos, casi for low siempre es self-esteem. para esconder su Now think baja about it, and autoestima. that's amazing in Piensa en itself. eso, es But sorprendente. here's where he says, Pero notice this, he aquí says, donde dice, not to think of yourself more highly than you no ought. He doesn't pienses say más don't think alto of de lo que highly of debes. yourself. No te dijo He que says no don't pienses think more alto de highly of ti yourself than you mismo, ought. sino más alto de And lo I que start, and when debes. I read that, because I know God Y doesn't cuando just lo throw leí, around sé words. que I mean, Dios no every word is solamente specific, and escribe there's a cosas reason for por it. And escribirlas, one of the things, cada as I started tiene reading una more razón and more específica. in the Empecé a epistles leer and más y más en las dealing with the new epístolas man and who we are in y Christ, I started en cuanto realizing al nuevo no hombre wonder y he quienes had somos to en Cristo, me di calm them cuenta, down. con razón los Because tuvo when que you calmar start aquí un finding out poco, everything porque God cuando said about empiezas a you, darte cuenta de todo lo que dijo I mean, Dios if acerca de you ti, did not really have His si Spirit, no tienes you su would think espíritu more en highly of ti, yourself than you ought. puedes empezar a Now, pensar and let más me tell you, the alto de fastest ti way to mismo de think lo que more highly of debes. yourself than you ought Déjame decirte, is la to forma think más of rápida de yourself hacer more highly eso than es someone else. pensar de ti mismo See, it más doesn't take a alto, whole lot. que eres I'm not más talking que about alguien walking más. around being arrogant and No estoy conceited, that kind of hablando stuff. de That's caminar pretty obvious that that's arrogantemente not the y de Spirit una of God. forma engreída. But Obviamente, si es even in the church así, today, no you es de see parte del people Espíritu de who, Dios, pero because aún en of a en la gift iglesia de hoy, or a quote hay unquote gente anointing or que whatever it is, por you know, su in don the o su Christian church, unción, they entre put comillas, o lo que themselves sea above en la other iglesia Christians, cristiana, you se know, ponen okay, por let's hit home. sobre otros Oh, cristianos o yeah, se I'm sienten spirit más que filled. otros Yeah, I cristianos. believe the whole O soy Bible, lleno del not like Espíritu, those yo hablo en lenguas y creo en toda la who Biblia, fill no in the como denomination. aquellos y You see, that's a di way of la thinking of denominación yourself que more highly quieras. than you Es are. una forma de Because creer the Bible que says tú a eres man, más que I'm not otros saying any y group or pensar anything, más de but ti let's que just say, otros. Y it no estoy says hablando de un if grupo, a pero está brother is in, diciendo, si algún if hermano he's in weak faith, you si don't un put him hermano down está because of it. You bear his burden, you help con him, fe, right? And you raise his está faith, batallando con su you give him fe, faith, tú and then lo you levantas teach y le him why ayudas he a should tener have faith. fe y You le don't look enseñas down on him and go, cómo well, I got tener faith and you fe, don't. no lo That was one of the menosprecias y le problems dices, oh, yo in some tengo of the fe y groups tú that I was no. around growing Ese up, era is that, uno de los problemas en you los know, grupos donde if yo me you crié got cuando sick, estaba creciendo y it's porque, because you had wow, little si te faith and there ain't enfermabas nothing es you can do porque about tenías it. poca fe Well, y I'm todos not like you. sabían, I se got enteraban de faith 'cause ello. I don't get sick, and Yo tengo they fe obviously porque don't yo have no me faith 'cause enfermo, they do. entonces That was ellos a se big thing. enferman porque no And tienen it made fe. it where Eso people, era you know, if they grande got y sick, they didn't come to church for prayer, they provocaba hid. que si alguien estaba enfermo no iban Because a la they didn't iglesia a let pedir know they didn't oración, have faith, más you bien know, se exactly, because escondían that's porque they nadie looked down no on querían them. que se So, enterara que and it los made otros it no, no hard for querían people que to actually los otros se grow, enteraran que no tenían right? Because they fe had to hide y that eso stuff. So anyway, thank God we obstaculizaba got el past that. crecimiento de la Amen. gente. Pero en So here he fin, says ya now, pasamos eso. Entonces, not to think more highly eso of ya no yourself, pasa. Así que bueno, than he ought to dice, think, no but to piensen think más alto de sí soberly. mismo de lo que deben pensar, pero Now, piensen con to be buen juicio de sober-minded, sí mismos. you know, obviously, we're not Hablar talking about de any buen type of juicio o intoxication per se, con but una when he talks mente about sobria, being no sober-minded, habla en he términos de thinks he's talking about intoxicación ni thinking nada de eso, rationally, sino thinking que cree, pensar thinking critically, racionalmente, not being precisamente, critical, but decisive, pensamiento right? crítico, Being no able to ser look at something criticones, pero and not ver being a algo arrogant in the thing, but actually de una walking manera que no where you ought seamos to walk, right? arrogantes, sino Being que right where, caminemos thinking como debemos exactly what you caminar, should be thinking pensando about exactamente lo que yourself, tienes que right? estar Now, pensando it acerca de says, but ti to think mismo. Ahora, soberly, according, and, if you know pensar this, con you'll sobriedad think soberly, según right? la If you really know medida. this. According as Y God obviamente si has conoces dealt to esto, every man caminarás así, según the la measure of medida faith. Now, de, I will have de to tell you fe que that the Dios
Dios word ha "the" dado there a cada is not hombre. in the Greek. Ahora, hay So it ciertos doesn't say the measure artículos of faith, but aquí now en the esa idea would be, that it frase is there, but it's que not dice in the la actual medida Greek, de because they fe, didn't la need it. palabra They la, ese understood the artículo en grammar el there, griego and he was saying no se God has necesita, en la dealt to every gramática man griega no se a necesita, measure pero es or the measure of básicamente faith, right? So, una medida o la honestly, it wouldn't medida de matter fe. even if it was there, because the measure of faith
esa medida de fe que está hablando aquí, aun si fuera la medida más pequeña, sabemos que la medida más pequeña de fe mueve montañas. Así que no se trata de qué cantidad de fe, sino está diciendo simplemente piensa sobriamente o con buen juicio, porque no tienes nada que los otros no tengan. Y eso es de los que estamos hablando en el entrenamiento de sanidad. Hemos aprendido muchas cosas acerca de la unción de sanidad y del don de enseñanza. Si yo hubiera creído esas doctrinas, lo natural sería decir, oh, yo tengo la unción de John Lake, o tengo este don o aquel otro. Eso sería lo natural para mí. Pero como aprendimos esto desde temprano y nos dimos cuenta en cuanto a no pensar más alto de lo que somos nosotros, bueno, de lo que somos nosotros, ese es uno de los secretos de la sanidad divina, y una de las razones por las que no nos creemos más que otros es porque todos pueden hacer lo que nosotros hacemos. ¿Cómo te puedes creer más que otros si los otros también pueden hacer lo que tú puedes hacer por ser cristianos? Tenemos diferentes funciones y tenemos diferentes estilos de hacerlo, pero lo que enseñamos, todo creyente puede hacerlo, y por tanto no podemos creernos más que los otros. No tiene sentido. Es así de simple. Ahora mira cómo aquí menciono Primera de Corintios 2:16, que dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Esto está hablando de un verso en el Antiguo Testamento. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. La clave es, no es, recibamos la mente, queremos la mente del Señor. No tienes que recibirla. Si naciste de nuevo, ya tienes la mente de Cristo, solamente tienes que accesarla. Te doy otro verso para demostrar esto. 1 Juan 4:17 dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. Nosotros somos así en este mundo. Eso es lo que dice, ¿cierto? Así que lo que Él es, nosotros somos en este momento. También dice que no solamente si somos gente de fe, voy a parafrasear un poco, si somos gente de fe, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ser coherederos quiere decir que lo que tiene Cristo, nosotros lo tenemos. Eso es lo que es un heredero. Así que si somos coherederos con Él, y si Él es, o si nosotros somos como Él es en este momento, no podemos tener otra cosa que la mente de Cristo. Porque si Él tiene la mente de Cristo y nosotros somos coherederos, nosotros la tenemos también. Eso es lógica espiritual, pero también es lo que dice la Escritura. Es bueno cuando las dos se alinean. Entonces, mira, vamos a estar viendo mucho datos, información en cuanto a la mente humana, la función de la mente. Y especialmente espero que durante este tiempo pueda yo delinear o definir más precisamente la función de la mente humana y la función de la mente de Cristo. Pero también, porque tenemos que diferenciar y hay muchas cosas que tengo que enseñar, y voy a usar un pizarrón en un rato, pero tenemos que recordar cuando Adán fue creado, fue suficientemente inteligente para ponerle el nombre a cada animal. Bien, le puso los nombres él. Dijo Dios, el nombre que tú le pongas, ese nombre tendrán. No le dijo, ponle el nombre que yo te diga. No fue así. Venían, Adán les ponía nombre y ese era el nombre. Ahora, yo personalmente, y no hagas de esto una doctrina, porque no es una cuestión de salvación ni nada, pero yo personalmente pienso que los nombres que les puso Adán a los animales es son los nombres de las especies y los genes y todo eso, como más que este es un león, esto es un tigre, sino
más bien el género, la especie es lo que le puso el nombre, porque lo que nosotros llamamos tigre o león, lo que le decimos a nosotros león, hay otras personas, en otros países se les llama panteras o tigres. Así que no es igual en todo, pero cuando ves las especies de cada animal, eso es lo mismo, no importa el país donde estés. Así que esos son los nombres que puso Adán. El nombre que toda la humanidad entiende. Eso me tiene sentido a mí, no sé si tiene sentido para ti, no voy a debatir en cuanto a esto, pero a mí me parece racional. Pero bueno, en fin. Vamos a ver que Adán, cuya mente era fenomenal, esa es la razón por la que fue más culpable aún por no haber obedecido a Dios, porque al que mucho les dado, mucho les reclamado. Así que es por eso que la culpa en él fue tan grande, porque él tenía una mente increíble. Pero ahí tienes a Adán antes de la caída y luego después de la caída. Y es sorprendente porque después de la caída, la inteligencia del hombre, del ser humano, empezó a declinar, fue en declive. El doctor Zimmerl, me acuerdo, iba a museos, le gustaba ir a museos, y fue a Londres al Museo de Historia Natural, le gustaba ir a museos donde quiera que iba, y creo que fue en Londres a donde fue a este museo, y tenían arqueología, y tenían artefactos arqueológicos, y mostraban cómo la gente vivía en Ur de los Caldeos, que es de donde salió Abraham. Y cuando ves esos artefactos, cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos, ahí en Ur de los Caldeos tenían agua corriente, tanto fría como caliente en sus casas. Entonces era un buen lugar, tenía tecnología, hablando de ese tiempo, pero imagínate, nosotros no teníamos agua caliente y fría sino hasta en el siglo XVIII, XIX, y no en muchos lugares. Entonces, ¿cómo es posible que ellos lo lograron en Ur de los Caldeos y nosotros en la era moderna, hasta casi 2000 años después de que Jesús estaba aquí, y no lo tenían en el día de Jesús? Muestra que el intelecto del humano fue en declive a lo largo del tiempo, pero tomó mucho tiempo para esa degradación. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, el día que peques, morirás. Sabemos que la muerte fue espiritual, no física. Entonces hubo un corte de la fuente de vida de Dios, y esa vida dejó de llegar al cerebro o a la mente del humano, y por ese corte, esa desconexión, el conocimiento de la gente, que era luz antes, ahora se hizo oscuridad. Y cuando ves a estas palabras, luz, oscuridad, no dejes que tu luz se oscurezca, porque la luz puede oscurecerse. Cuando ves estas palabras, habla siempre del aspecto espiritual, pero también del conocimiento. En cada lugar. Esa es otra cosa. A algunos cristianos no les gusta hablar del conocimiento. Lo primero que dicen los pentecostales, dicen el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento puede envanecer, pero no si es el conocimiento del Espíritu, a través del Espíritu o de la mente de Cristo. Ahora, el conocimiento en sí mismo, es decir, leer la palabra de Dios y recibir el conocimiento de Dios no te envanece. Lo que te envanece es la arrogancia que ya estaba en ti. Y ahora aprendes algo y piensas que eras la gran cosa porque aprendiste algo más. Entonces, no es el conocimiento por sí mismo lo que te envanece, sino lo que ya estaba en la persona, que por causa del conocimiento se envanece. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la mente del humano, la mente humana, la mente de Cristo, la mente del Espíritu. Y les mostraré cómo la mente del hombre se ha denigrado o ha degenerado, y llegó un punto en que empezó a crecer de nuevo. Y cuando empezó a crecer de nuevo, es increíble porque en la Edad Media fue llamada el oscurantismo, porque es cuando el conocimiento de Dios fue el menos conocido en el mundo. Ese oscurantismo fue cuando se sacó
sacó la palabra de Dios de la gente común. Es decir, la gente común no leía la palabra de Dios y ahí vino el oscurantismo. Cuando remueves la luz de la palabra de Dios, entra la oscuridad. Y luego empezó el renacimiento, cuando la gente empezó a pensar más y revelaciones increíbles empezaron a venir. Y me parece sorprendente porque por siglos, todas las personas, todos los científicos que hicieron grandes descubrimientos eran gente de fe, eran cristianos, al grado que ellos entendían el ser cristiano, pero ellos se llamaban a sí mismos cristianos y ellos decían que tenían la fe cristiana y casi siempre tenían una relación directa con Dios. Y es sorprendente, lees sus diarios y cosas así, cosas que no te enseñan en la escuela porque no quieren darle crédito a la fe por nada, pero el hecho es de que la mayoría de las personas que tuvieron esos descubrimientos e invenciones increíbles eran gente de fe. Y ahora hablaremos de esto un poco más adelante. Pero cuando comencé a investigar en cuanto a sanidad y contacté a la hija de John Lake y su esposo y me pusieron en contacto con más o menos 100 personas que habían sido parte de la iglesia de John Lake. Algo que captó mi atención más que otra cosa fue que estaba hablando con estas personas que estaban en sus 90s, casi en sus 100 años, y hablábamos con ellos y me daban fechas, lugares, nombres de personas, los nombres de sus hijos, su familia, información increíble, porque en estos días alguien de esa edad lo noté, lo noté y les dije, oigan, es increíble que recuerdan todos estos detalles. Porque también sé que hay gente que recuerda cosas de hace mucho tiempo, pero no de ayer o hace poco tiempo. Pero estas personas eran la misma memoria de cosas que pasaron ayer y hace 84 años atrás. Entonces le dije, ¿cómo es posible que ustedes recuerdan estas cosas, nombres y lugares y todo esto? Porque ellos me decían en qué sermón había predicado John Lake en cierto día y recordaban de esto y aquello. Esto estaba conectado con sus emociones y verán que eso ayuda a la memoria a que tengan una fundación, un cimiento más fuerte. Las memorias, también las emociones tienen que ver con eso, pero siempre les hacía la pregunta y me respondían. El Dr. Lake solía decirnos que deberíamos de reconocer el hecho de que cuando él predicaba, la palabra de Dios era espíritu y vida. Y si él hablaba la palabra de Dios, espíritu y vida entraba a nosotros y decían, no solamente a nuestro cuerpo para sanarnos, pero a nuestra alma. Y que la palabra de Dios permeaba cada célula de nuestro cerebro. Y por tanto, la vida de Dios no solamente estaba en nuestro espíritu, pero en nuestro cerebro también. Y por tanto, podríamos recordar, y de hecho, solían usar la cita de la memoria del justo será bendecida, y la forma en que ellos lo aplicaban era que ellos son justos, entonces tenían una gran memoria, una buena memoria, y les digo, no he encontrado a ningún otro grupo de gente, no he encontrado otro grupo de gente con tan buena memoria como ellos, así que firmemente creo lo que Dr. John Lake enseñaba acerca de esto, y encontré donde él hablaba acerca del cerebro, y esto es solamente la introducción, así que estoy compartiendo esto solamente para mostrarte cuál es la dirección de este seminario, pero una de las cosas que ellos decían, y estoy hablando 30 años atrás cuando hablé con ellos, me decían, el Dr. Lake decía que cuando él hablaba, estas palabras eran espíritu y vida, así que al nosotros conectarnos, obviamente no usaba estos términos, no usaban estos términos que voy a usar yo, pero es casi como si ellos estaban conectados al espíritu al estar escuchando, y había un fluir constante de vida e información. No solamente por lo que él estaba diciendo, pero si él lo estaba diciendo en el Espíritu de Dios, ese fluir del Espíritu de Dios era más allá de lo que John Lake decía. Por ejemplo, John Lake, vamos a decir, decía 10 palabras, pero esas 10 palabras el Espíritu Santo estaba impartiendo 100 palabras. Entonces, no hace mucho,
cuando empecé a ver la renovación de la mente, me di cuenta que lo que ocurre es que cuando hablamos del Espíritu de Dios, también habla de la mente del Espíritu. Así que el Espíritu tiene una mente. Y si estamos conectados al Espíritu de Dios, estamos conectados a la mente de Cristo, la cual es la mente del Espíritu. Y piensa en esto. No que jamás nos desconectamos de Dios, pero vamos a decir que tú te crías en la iglesia, no eres nacido de nuevo todavía, tu espíritu está muerto por el pecado y rebeliones. No tienes la vida de Dios en ti, pero tienes el Espíritu, porque sabemos que tu Espíritu y la palabra hablada es lo que permite a la gente creer y cambiar. Entonces entregan su corazón a Cristo y, como decimos, se conectan con Dios. Lo que acabo de decir tiene sentido. Ahora mira cómo decimos que se conectan con Dios, pero antes de ser nacidos de nuevo pueden escuchar la palabra de Dios, incluso entenderla. Tengo que vivir así, tengo que tratar a mi vecino como yo mismo, tengo que hacer bien a otros. ¿Entienden eso aún sin nacer de nuevo? Saben que eso es lo correcto y a cierto grado pueden vivir en ello. Siempre van a quedar cortos, pero pueden tratar de vivir así. Saben que tienen que hacerlo y tratan de hacerlo, y a lo mejor pueden tener cierto éxito hasta cierto grado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ahora piensen en esto. Eso es ellos aún antes de estar conectados al Espíritu. Así que hay esa capacidad de conocer, de reconocer la verdad y seguirla hasta cierto grado, pero si su espíritu no es cambiado, si su naturaleza básica no ha sido cambiado, constantemente quedarán cortos de la gloria de Dios. Okay, ¿me siguen hasta ahora? Bien, ahora imagínate esto. Imagínate cuando se conectan con Dios, son nacidos de nuevo. Ahora, Jesús dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Ahora piensa en esto. Si Jesús es la vid, es decir, el tronco que crece de la tierra, y hay ramas que salen del tronco. La razón que nosotros tenemos vida es porque estamos conectados al tronco, a la vid. Esa misma vida que fluye en el tronco, en la vid, fluye a las ramas, a los pámpanos. Ahora, toma esto de la jardinería a la ciencia. ¿Cuál sería la correlación tecnológica a esto? El Internet, por ejemplo. Cuando yo crecí, no había Internet. Si querías aprender algo, comprabas un libro o ibas a la biblioteca. Tenías que ir allá a la biblioteca. Para mí era como el lugar santo, ¿verdad? Porque estaba lleno de conocimiento. Todo el conocimiento estaba ahí, por lo menos todo el que estaba accesible. Si querías aprender algo, ibas a la biblioteca. Y me acuerdo los que vendían puerta a puerta la enciclopedia británica, no sé si se acuerdan ustedes. Era todo este set, podías comprar un libro al mes y pagabas cierta cantidad al mes y te llegaba la A y la B. Te tomaba 26 meses tener toda la enciclopedia y encontrar lo que querías aprender, pero bueno, estaba ahí, en ese formato, y estaba aislado. La biblioteca estaba aislada, y cuando empezamos con Internet, aún en la biblioteca marcó la diferencia. Y luego cuando empezó a ser más común en la vida diaria, de repente ya no tenías que ir a la biblioteca. ¿Por qué? Porque ahora estás conectado. Y no sabes todo, pero tienes acceso a todo conocimiento ahora. No lo sabías o no lo sabes porque no estaba en ti, pero lo tenías accesible. Podías encontrarlo, leerlo. En cualquier tópico puedes encontrar 20 diferentes puntos de vista. Ahora tienes que decidir cuál punto de vista es correcto, así que de todos modos tienes que pensar. Pero mira cómo es similar, porque esa es la cosa. El hombre no puede crear algo que no sea como él. Todo lo que el hombre crea funciona la forma en que la mente humana piensa. Estas cámaras funcionan de la forma que la mente
funciona en cuanto al ojo, enfocan, se mueven para acá, para allá, y la razón por la que funcionan así es porque la mente humana las creó. Si la mente humana las creó, tienen que funcionar lógicamente de acuerdo a la mente humana. ¿Tiene sentido? Bueno, piensa en eso. Ahora podemos estar de acuerdo en que una computadora, ¿cómo funciona? ¿Sabes por qué puedes usar una computadora? Porque tiene sentido, porque está basada en cómo funciona el cerebro humano. A lo mejor nunca has tocado una computadora y te va a tomar un tiempo, pero si dices, una mente humana creó esto, va a funcionar como una mente, entonces déjame pensar. Como pienso yo, así es como funciona la computadora. La diferencia es que tú eres mucho más inteligente que esa computadora. No hay una computadora que puede hacer aún una décima parte de lo que una mente humana, o un cerebro con una mente humana puede hacer. Es por eso que las computadoras, hasta la terminología, memoria, esta terminología que tenemos en las computadoras reflejan lo que el hombre ha creado, porque lo que el hombre crea, lo crea alineado a su mente. Ahora nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, ese conocimiento y esa conexión con Dios se perdió. Pero ahora, cuando nacimos de nuevo, somos reconectados al Internet. Vamos a decir el Internet, el Espíritu Santo. Cuando estamos conectados de nuevo con el Espíritu Santo, ahora la forma en que tú piensas. Ahora, entiende esto, tu mente es creada para pensar en alineamiento en cómo la mente de Dios piensa. Fue creada así, y cuando cayó el hombre, antes de que cayera el hombre, la mente de Adán funcionaba como la mente de Dios, porque fue hecho a su imagen y semejanza. Lo mismo hoy en día. Déjame ponerlo de esta forma. Si piensas con la mente de Cristo, la mente de Cristo debe venir a través. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. No dice que tenemos el cerebro de Cristo. Pero tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo tuvo que funcionar a través del cerebro de Cristo. Así que el cerebro de Cristo tenía que funcionar y seguirle el paso a la mente de Cristo. Ahora tú tienes la mente de Cristo. Eso quiere decir que tu cerebro tiene que poder seguirle el paso y trabajar y funcionar la forma en que la mente de Cristo puede funcionar. ¿Entendieron? Ahora, lo que ocurre es, por ejemplo, cuando Windows 3.0, ¿se acuerdan? Y luego fue actualizándose. Bueno, muchas personas están tratando de funcionar sin la actualización, pero cuando naces de nuevo, tienes esa actualización a la mente de Cristo. Y cuando tienes la mente de Cristo, todas las aplicaciones de Cristo empiezan a funcionar. Amén. Bueno, vamos a descansar. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.